Chinza. Muy buenas tardes. Retomamos el contacto de la Embajada de Venezuela aquí en la capital peruana. Nos hemos trasladado hasta donde se encuentra Nancy Arellano. ¿Quién es ella? Ella es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Una voz más que autorizada para darnos primero un análisis de lo que está ocurriendo con... De hecho, algunos ángulos, algunas aristas que ya se vienen también poniendo sobre la mesa, pero de otro lado también hablar sobre los venezolanos aquí en todo el territorio nacional peruano. Recordemos que Perú ha sido una nación que le ha abierto las puertas a los venezolanos y que hay mucha incertidumbre, pero también a la vez expectativa. Gracias, Nancy, por darnos este tiempo. Estamos en vivo para toda América Latina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, saludos a estudio. Claro que sí, saludos también para ti, Cincia, me dice Nancy. Muchas en gracias. principio, ¿cuál es su lectura de todo lo que viene pasando? Porque todo esto es noticia en desarrollo aún. ¿Cómo lo toman ustedes? Primero, te lo pregunto como venezolana, y segundo, ¿cuál es la proyección que tienes sobre esta situación o este escenario, ¿no?, de muchas preguntas? Bueno, este es un escenario, primero que nada, sui generis, ¿no? Yo creo que no es comparable con ningún país. La situación venezolana ha sido el desmantelamiento del Estado, nación, frontalmente desde el año 2015, cuando se empieza a desoír a la Asamblea Nacional electa, el intento de una asamblea constituyente por medios no constitucionales, que de hecho terminó sin promulgar ninguna constitución, elecciones fraguadas en 2018, después tuvimos todo el tema del gobierno interino, buscando la sucesión constitucional, después las últimas elecciones, desconociendo los resultados del 28 de julio, pero paralelamente el desmoronamiento más claro, y es que, bueno, de Weber para acá, el Estado es el monopolio de la fuerza coactiva. En el momento en el que el chavismo decidió coludirse con redes criminales, con Hezbollah, con la FARC, con el ELN, etcétera, admitir el crecimiento del Tren de Aragua, hacer que estos grupos irregulares empezaran a controlar cotos territoriales, el negocio en el arco minero, por ejemplo, y la minería ilegal, donde hay oro, coltán, estamos hablando no solamente de petróleo. Eso ha generado un multitablero en términos de poder fáctico y un poder de fuego, un poder ofensivo, incluso con armas, armamento de guerra, que lo vimos incluso en los colectivos y vimos incluso los enfrentamientos entre las llamadas FAES, que fueron grupos de ejecución extrajudicial que creó el propio sistema para ejecutar a la gente que ellos mismos habían armado. Muchos de estos hechos, por no decir todos, están en la investigación que se ha llevado adelante, el informe de determinación de hechos, que está en segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese escenario además de crimen organizado transnacional, de colusión con los elementos formales del Estado, ha generado una erosión tal que la interlocución formal en el sistema tradicional ya se enrarece. Entonces, los términos constitucionales, los términos del derecho internacional, terminan por no poder responder a la situación de facto que hay en Venezuela. Entonces, lo que hemos visto el 3 ronda ese escenario, abarca ese escenario, pero no determina un cambio absoluto. Es decir, para tenerlo claro, la caída de Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, ¿qué significa para todos ustedes? ¿Qué podría darse de ahora en adelante? Significa un quiebre en ese raro esquema multiactor, multinivel, que opera en el peligroso margen de lo legal y lo ilegal, y que además carece de legitimidad. Pero se abre una brecha muy clara. ¿Por qué? Porque se pide entonces la recomposición de actores. O sea, cómo tú puedes realmente establecer las condiciones, ni siquiera voy a hablar de los temas de legitimidad política, vamos a hablar en términos prepolíticos, porque si hablamos del uso de la fuerza de las partes, estamos hablando de medios prepolíticos de control territorial. Entonces, si estamos en un escenario prepolítico para generar condiciones para una transición, para la viabilidad de una transición, estamos hablando de una situación, insisto, muy sui generis, donde tanto el sistema internacional, y lo hemos visto hoy en el Consejo de Seguridad, lo hemos visto además en el crecimiento
y las calificaciones de las nuevas amenazas en términos de crimen organizado transnacional y las economías ilícitas digitalizadas. Ahí entra toda la economía cripto. Recordemos el caso PDVSA Cripto, con 23.000 millones de dólares en 2023. Es decir, cuando ya estaban las sanciones, ya estaba todo, sale un escándalo de corrupción en Venezuela de 23.000 millones de dólares. Entonces, ese es el país del que estamos hablando, que es una caja negra, y que los únicos que pueden tener ciertas lecturas de esa caja negra, o mejor dicho, los más indicados que tienen lectura de la caja negra, son básicamente el chavismo. Porque son los únicos que pueden funcionar. Eso es como en la figura en Perú del colaborador eficaz. El colaborador eficaz no es un externo, imparcial, probo, legítimo, es quien ha sido parte de la estructura. Correcto. Entonces, ahí permíteme hacer un paréntesis. De acuerdo a este análisis tan interesante que estás haciendo, entonces estaríamos hablando, primero, de una realidad que ni siquiera podríamos asomar con interpretaciones. En principio, porque estamos afuera, no conocemos lo que en la interna, pero la realidad es esta. Lo factual es que los Estados Unidos va a gobernar o ha tomado control de Venezuela hasta que se pueda dar esa transición y con protagonistas o con políticos que los Estados Unidos o Donald Trump pues consideran que van a tener legitimidad en diversos sectores. Por eso es que ahí también, y ya pasó al terreno, hemos hablado con muchos venezolanos a pie, dicen, no sabemos si realmente es el momento de volver. Entonces, ¿hay condiciones, no hay condiciones desde tu punto de vista? Todavía no hay condiciones, en lo absoluto. O sea, lo que hay ahorita es, insisto, un quiebre, porque se ha demostrado que no hay un monolito cerrado, que es penetrable en términos, insisto, de poder coactivo, y estamos hablando de medios prepolíticos, y estamos además hablando de que ha habido una serie de negociaciones y gestos de parte y parte, donde se están buscando generar condiciones, y Estados Unidos está generando de alguna manera el espacio de bisagra donde está entrando Delcy Rodríguez. Y hoy, bueno, acaban de ratificar a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces tienes el Ejecutivo y el Legislativo, y a quien está en el Ejecutivo, cabeza además del Ministerio de Hidrocarburos, es decir, de PDVSA, la industria petrolera, como interlocutor validado temporalmente para una función, insisto, de bisagra, y buscando que con esto se generen las condiciones para una transición democrática en el país, no tanto por la transición democrática, porque el centro de esto no ha sido el tema de un cambio de régimen. Lo que ha habido realmente en el centro ha sido la aprehensión por temas de seguridad, y eso no se puede perder de vista. En un segundo escenario sucede que al yo ejecutar la operación A, tengo un impacto en B, y ese impacto en B, para poder garantizar, insisto, las condiciones de seguridad, y por supuesto que allí los materiales causal de guerra o materiales estratégicos como el petróleo, como el oro, como el coltán, como el gas, como la energía en sí misma, forman pues parte del elemento de un análisis estratégico de seguridad hemisférica. Y eso no es novedad. Y el rol que ha cumplido el petróleo en la política venezolana ha sido central siempre. Por eso Rómulo Betancourt escribió Venezuela, Política y Petróleo. O sea, el hecho petrolero. Venezuela ha tenido una política exterior centrada en el petróleo, y de hecho ha ejercido tal espacio que ha sido fundador de la OPEP. Entonces, insisto, nadie está desconociendo el rol que juega estos elementos, pero sí hay que entenderlo en una visión macro, no solamente de cara a Estados Unidos, sino de cara a toda la región, de cara al crimen organizado transnacional, de cara a las redes que afectan desde la ruta del tráfico y trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, narcotráfico. Estamos hablando de un escenario donde la complejización de las redes criminales y la colusión con elementos estatales y la impunidad en un territorio como Venezuela resultan profundamente peligrosos para la región. Entonces, con responsabilidad hay que responderse o preguntarse primero para poder responderse cuál es el rol que deberían cumplir los sistemas, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, para responder a las nuevas amenazas, cuando ya hemos visto que hay algunos espacios que, lejos de resolver
lejos de ofrecer soluciones, han permitido que en 20 años más de 400.000 muertes violentas se den en un territorio sin haberse declarado nunca una guerra. De acuerdo con eso, Más Nancy. los 8 millones de desplazados. Exactamente, y ahí voy también, porque hablamos de las condiciones que tú has mencionado, que en lo absoluto todavía, incluso estaríamos comentando sobre una noticia en desarrollo, capítulo tras capítulo, estamos en eso. Pero también hay proyecciones, y te escuchaba en las últimas horas, sobre algún porcentaje que ya estabas colocando sobre la mesa de cuántos serían los venezolanos, sobre todo en el territorio nacional peruano, quienes ya estarían pensando o serían los primeros ya en ejecutar ese regreso a la patria, ¿no? Y te escuchaba sobre un 20%, quizás un 30%, ¿a qué corresponde? El histórico de retorno, cuando se han dado situaciones, insisto, de desplazamiento forzado, es que alrededor de un 20% de las personas retornan al territorio de origen. En el caso venezolano se estima que puede haber un 10% más en una primera fase, que no es mañana ni pasado, sino que va a ser, pues, insisto, porque tiene que haber un mínimo de condiciones. Hoy día están los colectivos en la calle, hay persecución de personas, todavía los presos políticos están presos. Entonces, tiene que haber, insisto, un mínimo de garantías para que haya lo que se llama un retorno seguro. En esos términos, normalmente es un 20%. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, nosotros apostamos a que hay 3 factores clave. Uno, la reunificación familiar, que cumple un rol muy importante. Segundo, porque además recordemos que históricamente los venezolanos no teníamos vocación de emigración. Durante más de 200 años no fuimos una diáspora masiva, por el contrario, éramos un país receptor de migrantes, más que emisor. Luego, tenemos el tema de la propiedad, es decir, cuánta gente tiene vivienda propia en el país. Y tercero, la recuperación de la identidad formativa, es decir, la profesión. Gente que no ha podido ejercer su profesión en los territorios de los países de acogida y que podrían recuperar también esto. Y allí, bueno, por supuesto, va a surgir una necesidad de poder recuperar no solamente el talento que ha salido a la región, sino también, bueno, los aprendizajes que han se tomado han dado, durante que han esas tomado. circunstancias. Es decir, De acuerdo. y la reconstrucción pasa por recuperar el talento para poder reconstruir. Nuestros colegios en Venezuela están carentes de docentes, las universidades, falta de médicos, o sea, tenemos una serie de carencias que yo creo que allí el rol... Ese retorno, pues digamos, se abre un abanico de posibilidades. Correcto. Nancy, me parece que Cinzia tiene una pregunta en estudio. Cinzia, a ver, compañera, si te podría escuchar. Carmen, sí, es una información que vamos a seguir actualizando. Nos encantaría seguir conversando con Nancy, pero lamentablemente por temas de tiempo Claro que sí. ya tenemos que irnos a un corte. Un abrazo enorme a las dos. Muchísimas gracias, Carmen, por traernos esta voz más que autorizada, que sí. venezolana en el Perú, entonces para compartirnos cómo se vive toda esta situación, ¿no? Vamos a estar muy atentos. Ya venimos, no se aparte.